pisoteándola como poca cosa. Y ahora Nia Jax desde la segunda cuerda. Universo WWE, bienvenidos, yo soy Andrea Basarte y si te perdiste anoche del show rojo no te preocupes, porque yo te traigo lo más emocionante y lo más impactante. Aquí les va. Jey Uso abrió el show y puso a rockear a todo el público de Monday Night Raw. Pero cuando contaba lo feliz que estaba por estar en el show rojo, Kevin Owens lo interrumpió para decirle que como muchas superestrellas en los vestidores, él no lo quiere ahí. Los miembros de The Judgment Day se unieron a la conversación y le abrieron las puertas a Uso para unirse a su facción. KO estaba listo para enfrentarse a ellos uno a uno ante la ausencia de Sami Zayn. Pero Jey Uso tenía algo que decir. Oye, KO, no te preocupes por Sami porque yo estoy aquí también. Tú dijiste que querías mi respeto, mi confianza, pues ¿qué dices, hombre? Main event Jey Uso y Kevin Owens contra Judgment Day. ¿Qué? Vamos a hacerlo. ¿Qué? Y directamente super patada para Dominic. Y ahora encargándose. Todo esto terminó en una lucha en parejas entre los campeones indiscutidos en pareja de WWE, Damian Priest y Finn Balor, contra Kevin Owens y Jey Uso. El combate estaba ganado ahí mismo por Kevin Owens. Miren, todavía no se pertenece Finn Balor. Y ahora le dice Jey Uso a Damian Priest, no te olvides de mí que todavía estoy aquí. Kevin Owens regresando al combate. Jey Uso acaba de super patear a Kevin Owens. Sin querer, vamos, sin querer, digo yo que sin querer. Y a pajarito se van los dos. Damian Priest y Jey Uso. Para mí eso fue claramente un accidente, pero está caído Kevin Owens. Y aprovecha Grand Slam Pin coup de gas para el Sound. Se acaba. Y bueno, les cuento que el general del ring, Gunther, festejó su reinado histórico como el campeón intercontinental. Con una sonrisa nunca antes vista en su rostro, dijo estarse quedando sin competidores. Pero esa sonrisa sería borrada por Chad Gable. El miembro de la Academia Alpha le dijo que nadie ha estado tan cerca de vencerlo como él. Y que el haber visto a su hija llorar por culpa de Gunther solo avivó la llama para buscar su revancha. Y eres un atleta fantástico, pero eres un asqueroso y terrible padre. ¡Ay! Y Chad Gable no va a aceptar eso así como así. Y le hizo cara frente a Gunther, se le abalanzó encima, pero el juego de los números ahora trae hasta aquí directamente al pecho. Sello de fábrica de Gunther. Y eso parece no haber sido muy inteligente. ¡Ay! Pero aquí vienen los refuerzos. Otis, su compañero de equipo en la Academia Alpha. Llega. ¡Oh! 2 por 1, el pajarito, pobres espaldas. Tommaso Ciampa terminó uniéndose con Chad Gable y Otis para enfrentar a Imperium en un combate de relevos australianos. Chad Gable no pudo ponerle fin a esto. Gunther lo impidió. Tommaso Ciampa sale de la nada. Con ese rodillazo saca a Gunther del ring. Kaiser viene con un derechazo. Y Otis viene aplastante, arrasando con la competencia. Y Gunther se queja de esa con una bota. Ahora es el momento. 1, 2 y Vinci buscaba sellar esto. No lo logra. ¡Uy! Que la acción va en rápido, en pleno. Ahí va el candado al tobillo de Vinci. ¿Se va a tener que rendir? Se va a tener que rendir. No hay quien lo salve. Oh, sí hay quien lo salve. No hay quien lo salve. Tommaso Ciampa deteniendo a Gunther. Y ahí lo tiene. Con un estirón siciliano. Tommaso Ciampa, Gunther. Mientras el candado al tobillo es fuerte. Y Giovanni Vinci tiene que rendirse. Con tintes de venganza, Raquel Rodríguez y Rhea Ripley se enfrentaron por el Campeonato Mundial Femenino de WWE porque la cosa quedó encendida luego de WWE Payback. Y esas dos se dieron con todo. Cabe mencionar que Dominic Mysterio tenía prohibido estar en ringside para que la batalla fuera pareja. Eso sí, tuvimos un desenlace inesperado. Cabeza contra la mesa de comentarios. Tiene más para ella, la tiene allá arriba. Va a haber más castigo para Ripley, más daño para ella. Bombazo en la parte más sólida del cuadrilátero. ¡Qué quiebra espalda! ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¡La aniquiladora! ¡La fuerza irresistible! ¡Nia Jax está aquí!
Amigos, ¿qué les dije? Que esto se iba a poner buenísimo. Déjanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de las noticias del universo WWE.